Antes de leer la escritura, pues veo que ya tenemos varios hermanos conectados. Dios les bendiga a todos los que están conectados en este estudio. Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante, el cual te pedimos a Dios que nos ayude para poder captar esta enseñanza que Dios tiene para nosotros. Vamos a estar viendo algunos consejos del profeta de Dios respecto de cómo es un culto que agrada a Dios, nuestra actitud también, cómo debe ser frente a un culto o en un culto. Así que sean todos bienvenidos y esperamos una gran bendición en este día. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro o carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 28. Ahí nos dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y también vamos a leer en San Juan capítulo 4, el verso 23 y 24. San Juan capítulo 4, verso 23 y 24. Ahí nos dice la palabra, el mensaje, este evangelio: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Dios eterno y Padre nuestro, en esta tarde venimos a tu presencia por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Y es por los méritos de Él que nos acercamos hasta ti, primeramente pidiendo perdón por nuestras faltas, errores y pecados. Que tú, Señor, nos limpies de todo pecado, de todo error. Que tú nos ayudes, Señor, a permanecer limpios y aceptables delante de ti. Señor, ayúdanos, Señor, guía nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro ser, para siempre poder servirte mejor en este tiempo, Señor, que nos queda aquí en la tierra. Amado Señor, te damos gracias por pertenecer a tu cuerpo místico, por ser parte de tu pueblo, por ser parte de los escogidos de Dios del día postrero, de este tiempo en que tú estás desarrollando y llevando a cabo la parte culminante de tu programa, en la edad de la piedra angular, el lugar santísimo, la cima del monte de Sión. Señor, gracias porque tú ya nos has llamado, nos has juntado y nos tienes en tu redil, seguros en tu palabra. Señor, gracias te damos por William Soto Santiago, por el mensaje, porque tus bendiciones, Señor, nos han alcanzado. Tus bendiciones han sido las que nos mantienen, Señor, despiertos en esta hora. Tu bendición es la que nos mantiene provistos de todo lo necesario para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Señor, ayúdanos para que en este tiempo de calma, de quietud todavía, podamos nosotros hacer lo máximo en tu obra. Por eso pedimos que tú nos ayudes para servirte mejor, para servirte más, para servirte correctamente, para estar siempre en tu presencia de manera correcta. Pedimos que tú nos sigas ayudando y nos sigas bendiciendo. Bendice, Señor, también a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, para quien pedimos tus bendiciones. Tú seas con él, Señor, lo mantengas joven, fuerte, sano, lúcido, despierto, hasta la transformación. Que tú le ayudes, Señor, en toda esta gira que él está haciendo. También pedimos tus bendiciones para nuestro hermano José Benjamín Pérez, que tú seas propicio a él, lo ayudes en todo, Señor, especialmente para poder terminar todos los detalles de la Gran Carpa Catedral, y también que tú nos ayudes a todos para ser parte de la bendición de también pagar los terrenos, las hipotecas, y que todo esté saneado, Señor, para comenzar
esa etapa culminante en la Gran Carpa Catedral. Pedimos tus bendiciones para todos y cada uno de nosotros en este estudio bíblico que tendremos, tu guianza divina, que tú nos ayudes a entender y comprender, porque queremos agradarte siempre cuando estamos en tu santa y divina presencia. Pedimos tus bendiciones en el eterno nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran William. Amén y amén. Muy bien, Dios nos continúe bendiciendo a todos. Y en este día, en este estudio que tendremos, vamos a estar revisando este tema tan bonito acerca de... No quise poner solamente el orden del culto, sino cómo es un culto que le agrada a Dios. En ese orden del culto, cada uno de nosotros juega un papel fundamental. Cada uno, ya que la relación con Dios, sabemos que en este tiempo es unipersonal. Cada uno de nosotros tiene una relación con Dios. Y cada uno de nosotros debe buscar la mejor manera de estar en la presencia de Dios de manera correcta, de cómo Dios le agrada, y todo eso lo sabemos solo de una manera, por medio del instrumento que Dios tiene en cada tiempo. Y es Dios el que nos muestra la forma, la manera de cómo nosotros estar en la presencia de Dios de manera correcta. Vamos a escuchar dos porciones, porque se me estaba olvidando que yo quería que escuchemos un himno. Y este himno pues nos va a dar también este enfoque que tenemos para este día. Así que vamos a escuchar este himno. Que Dios bendiga nuestras almas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra revelada. Vamos a oír un gran mensaje. Dios nos va a hablar al corazón en esta hermosa comunión. Recibiremos bendición. Aquí se siente su presencia y todo el pueblo en reverencia. Esperamos su voz, un culto a Dios. Es entrar en lo sublime, es rendirse en su presencia, donde el tiempo ya no es más. Un culto a Dios es oír lo más hermoso, es el mensaje glorioso que trae el ángel del Señor. Nuestras almas con su palabra revelada. Vamos a oír un gran mensaje. Dios nos va a hablar al corazón en esta hermosa comunión. Recibiremos bendición. Aquí se siente su presencia y todo el pueblo en reverencia. Esperamos su voz, un culto a Dios. Es entrar en lo sublime, es rendirse en su presencia, donde el tiempo ya no es más. Un culto a Dios es oír lo más hermoso,
es el mensaje glorioso que trae el ángel del Señor. Un culto a Dios es oír lo más hermoso, es el mensaje glorioso que trae el ángel del Señor. Amén. Muy bien, Dios nos continúe bendiciendo a todos. Y vamos a pasar ahora a escuchar la primera porción del mensaje que tenemos para este momento. Esta es una porción del mensaje Jesús resucitado, como dijo la Escritura, del año 2015. Así que ya les comparto. Por eso, aunque Cristo sabía cuándo enviaría el Espíritu Santo, Él no les quiso decir 50 días después del día de mi resurrección vendrá el Espíritu Santo, porque hay algunos que tienen la costumbre de que si saben el día, lo dejan todo para ese día y después llegan tarde. Y no saben que hay que llegar a tiempo para estar tranquilo y tener esos momentos de preparación. Si uno llega al culto todo agitado y ya está predicando el ministro, llegó tarde. No va a asimilar todo el mensaje como los que estaban con tiempo, meditando y orando, y luego alabando a Dios, orando a Dios, cantando, porque el devocional es parte del culto de adoración a Dios. O sea que hay que entrar en comunión con Cristo antes de la predicación, y se entra en esa etapa cuando llega la persona, se tranquiliza, ora al llegar al culto, al sentarse, y después está en todo el devocional cantando, alabando a Dios y escuchando también los himnos especiales, los cánticos especiales, y acompañando la oración o las oraciones que hacen los ministros, y luego la predicación. El orden del culto es importante para estar en comunión con Cristo todas las veces que venimos al culto, y después durante la semana, también en los cultos durante la semana que hay, y también en la vida diaria estar en comunión con Cristo, con nuestra mente y el corazón puesto en Jesucristo nuestro Salvador. Y siempre pensando y esperando nuestra transformación. Y esperando la resurrección de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, ya fueran familiares o no, de nuestro tiempo, juntamente con los familiares que partieron en otros tiempos, pertenecientes al cuerpo místico de Cristo. Ellos son nuestra familia, son nuestros hermanos que tienen la promesa de una resurrección en cuerpos eternos, jóvenes, inmortales, glorificados, como el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Cuando estemos con Él en la cena de la boda del Cordero, no vamos a ver un anciano, sino un joven que estará representando de 18 a 21 años de edad, y ese será nuestro amado Señor Jesucristo allí. Recuerden que cuando Cristo resucitó, ni sus propios discípulos lo conocían.
María Magdalena lo confundió con el jardinero del cementerio. Y otros lo veían y no creían que era él. Algo había pasado. Es que la resurrección es en cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad. Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo. Y así también vamos a estar nosotros, que estamos esperando nuestra transformación. Bien, ahí teníamos una partecita. Nos decía que no podemos estar llegando así como corriendo al culto, porque de esa manera no agradamos a Dios. Vamos a escuchar una nueva porción de otro mensaje. Esta es una actividad de fin de año, del año 2013, en los terrenos de la Gran Carpa Catedral. Vamos a escuchar unos minutitos aquí, lo que nos dice, y un consejo muy importante que nos da el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Es que hay tantas bendiciones, tantas promesas para los creyentes en Cristo para este tiempo final, que no caben quizás en un camión, pero caben acá. Así es que queremos todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo final. Y si nos da todo lo que hay, nos lo da este próximo año, pues eso es lo que queremos. Si nos da todo, entonces nos tenemos que ir de aquí, de la tierra, a la cena de las bodas del Cordero. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Él estará dándonos más y más bendición, más y más promesas siendo materializadas, más y más conocimiento de su programa, más y más palabra revelada, y nuestro entendimiento siendo abierto para entender todo lo que está en su palabra. Por lo tanto, con reverencia, con temor. Recuerden que el hermano Branham dijo que la tercera etapa era tan sagrada que él era reverente a esa tercera etapa. Tenemos que entrar a esa tercera etapa con respeto, con reverencia, con amor a Dios, con dedicación a Él y preparados espiritualmente. Es una etapa muy importante para prepararnos para esa tercera etapa y para todo lo que viene de parte de Dios, que son grandes bendiciones. En donde la iglesia del Señor Cristo va a estar como era en el tiempo de los apóstoles San Pedro, San Pablo y demás apóstoles. Así va a estar. Y todo eso va a cumplirse plenamente en el cumplimiento de la visión de la carpa que Dios le mostró al reverendo William Branham. Mientras tanto, continuamos trabajando, sabiendo que hay algo grande de parte de Dios y que nosotros somos bienaventurados en tener parte en ese programa divino. Yo continuaré también adelante, siempre trabajando con todos ustedes en el programa de Dios. Y cuando todos estemos listos,
La promesa es que nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Si Pablo dijo que los que estuvieran vivos entonces serían transformados cuando los muertos hayan resucitado, es que habrá un grupo de creyentes vivos en el tiempo final. Esos son los que subirán más arriba de la séptima edad de la iglesia, más arriba y más arriba lo que está en la edad de la piedra angular, la edad que corona y con la que Cristo corona su iglesia, y la que está representada en el lugar santísimo. Así es que adelante trabajando en el programa divino y con nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos bien abiertos para oír y para ver todo lo que está prometido y ver cómo va gradualmente cumpliéndose todo. Muy bien, con nuestros ojos muy bien abiertos, dice el mensajero. Y él nos decía ahí que él era muy reverente a la tercera etapa, que él entraba a esta tercera etapa de una forma o con mucha reverencia. En el orden del culto, todas estas cosas son muy importantes y muy fundamentales. Vamos a ir leyendo algunas porciones de algunos mensajes. Vamos aquí a compartirles estos extractos. Muy bien. Aquí tenemos estas porciones de algunos mensajes y aquí están las escrituras que leímos al principio de San Juan 4, 23 al 24 y de Hebreos 12, 28. En el mensaje del Israel celestial, el profeta de Dios nos enseña algo, nos da un consejo muy importante. Y él dice, acuéstense cada uno temprano, no muy tarde, para que al otro día esté bien despierto para recibir todo lo que se tenga durante ese día y durante la noche para todos ustedes. Sí, porque si estamos todos acostándonos muy tarde el día sábado, el día domingo, por ejemplo, va a estar con mucho sueño y va a estar cansadito, no le va a poner atención al mensaje. En el mensaje La mente de Cristo en operación, este es un mensaje del año 75 y mire lo que dice, que es algo muy importante. Siempre les he dicho que antes de comenzar el culto, entremos como media hora antes, para estar ahí quietecitos. ¿Para qué es eso? Para que usted se salga de la mente natural y entre en la mente de Cristo. Ese es el propósito. No es para estar perdiendo el tiempo ahí, es para que usted entre en esa atmósfera espiritual y la mente de Cristo pueda estar operando en usted para que cuando usted esté oyendo la palabra, la mente de Cristo allá esté poniéndole cada cosa en su sitio. Usted lo pueda estar viendo ahí en la palabra, viéndolo desde lo profundo de su corazón y diciéndole amén desde su alma a esa palabra. Pero si usted está en una mente natural, en una mente intelectual, y la predicación que está siendo dada es una predicación bajo la mente espiritual, bajo la mente de Cristo, usted no entenderá nada. Más adelante en este mensaje, él dice, entonces es muy importante uno colocarse en la forma favorable para que le sea de bendición espiritual para uno. Usted siendo un hijo de Dios, usted puede venir al culto y puede estar gozándose
y estar en la mente de Cristo, y ella estar operando en usted, y usted gozarse y recibir todo, captar todo en la forma sencilla que el Señor lo da a conocer. Pero puede usted también venir en cualquier ocasión y estar en su mente natural y decirse cosas tremendas, cosas importantes y pasársele por encima a usted. ¿Qué le parece? Usted experimente, lo dice. A ver, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Esa media hora que él dice aquí en este extracto es muy importante. Es muy importante que cada uno de nosotros estemos en esa quietud y en esa reverencia al menos una media hora antes de que comience la actividad. La manifestación de Cristo para la manifestación de los hijos de Dios, un mensaje predicado en Chile en el año 1996. El mensajero de Dios dice: antes estaremos reunidos en la parte del devocional, que es muy importante en toda actividad que se lleve a cabo en la obra de Dios, porque es la parte en que nosotros le damos a Dios. La parte de la predicación es la parte en donde Dios nos da a nosotros. Pero la parte aquí esto va junto, en donde nosotros le damos a Dios es la parte del devocional. Le damos a Dios nuestras alabanzas, nuestro cántico, y le damos gloria a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Un culto a Dios no está completo sin el devocional, porque no ha hecho usted nada para glorificar el nombre de Dios. Por eso el salmista David iba al templo y allí cantaba y tocaba sus instrumentos. No solamente era rey, era profeta. Y no solamente era profeta, era compositor. Y no solamente compositor, músico también, y cantante también. Era un siervo de Dios completo. Ahora, encontramos que él decía: yo me gocé, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y él decía: es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. En el mensaje El poder de la revelación del año 75, el profeta de Dios nos dice así: Dios tiene un pueblo predestinado, el cual tiene una unción especial para oír la enseñanza de la palabra sin prisa. Y si a usted le da sueño, pues venga preparado para que no le dé sueño. Descanse en su casa, duerma en su casa. Y si a usted el café le ayuda para que no le dé sueño, pues es mejor tomarse una taza de café y no perder el mensaje. Pero venga preparado, sin prisa, para oír lo que Dios tenga que decirnos a todos nosotros, porque de eso depende. ¿Qué? Depende de que estemos preparados para recibir la plenitud. No venga a dormir aquí, duerma antes de venir aquí. Búsquele la solución a ese problema, si usted lo tiene. Pero aquí no venga a dormir, venga a oír palabra de Dios. Bueno, esté bien estimulado para que no se duerma. En el mensaje El orden del culto, este mensaje fue predicado en el año 2014 en Puerto Rico. Aquí en este mensaje hay cosas muy, muy importantes para cada uno de nosotros, para que podamos hacer un servicio agradable a Dios, para que podamos estar en un culto que agrade a Dios, donde nosotros hagamos todo conforme a como el profeta nos enseña. Él dice: por consiguiente es importante saber que bajo el nuevo pacto, en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el templo espiritual de Cristo, así como hubo un orden para efectuar todas las labores correspondientes, como en el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés, también hay un orden de culto como lo hubo allá.
En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, nos dice: acercándoos a él, piedra viva. Él es esa piedra viva, la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, así como Cristo es una piedra viva, una piedra humana, así los creyentes en Cristo son piedras vivas, seres humanos vivientes, con los cuales Cristo está construyendo su templo espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí tenemos un orden en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en donde como sacerdotes ofrecemos a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrecemos a Dios nuestras oraciones. Las dirigimos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, pues dice la Escritura: y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es por medio de Cristo que nos allegamos a Dios, recordando que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios. Y ofrecemos a Dios sacrificios espirituales, aceptables a Dios, y lo hacemos por medio de Jesucristo. Ofrecemos a Dios cánticos espirituales, himnos, trabajo también, trabajo en la obra del Señor, y así por el estilo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese nombre está en su templo espiritual, como estaba el nombre de Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Ahora, veamos el verso 9 de este mismo capítulo 2 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Por eso la Biblia nos habla de los escogidos de Dios. Sois linaje escogido, real sacerdocio, porque los creyentes en Cristo pertenecen al sacerdocio real de Melquisedec. Así como Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos, sus descendientes, eran los demás sacerdotes, y Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial, el cual es Melquisedec, y los creyentes en Cristo son sacerdotes de ese templo espiritual, los cuales ofrecen a Dios sacrificios espirituales como cánticos, alabanzas a Dios, y también adoran a Dios en el templo, allá desde sus corazones, y también como individuo, siendo un templo de Dios, y ahí desde ahí ofrece alabanzas, ofrece a Dios alabanzas, sacrificios espirituales. Por eso, también en la iglesia del Señor Jesucristo, en cada congregación, hay un director de cánticos. Hay personas que cantan himnos especiales. Y también están los cánticos congregacionales, en donde todos tienen la oportunidad de cantar. Se les da la oportunidad a todas las personas, no importa la edad que tengan. Los que saben cantar bien, entonces cantan en adición himnos, cánticos especiales, en donde algunas veces es una sola persona, otras veces son 2 o 3 o un grupo mayor, pero no una persona que no sepa cantar en público, porque ya para cantar como una sola persona en un dúo o 3 o 4, ya tiene que saber cantar. Y cuando es toda la congregación, ahí todos tienen la oportunidad de cantar. Algunos cantan mejor que otros, pero todos juntos es como una orquesta delante de Dios, y ahí de todo corazón lo hace cada persona. Pero no tratando de sobresalir, interrumpiendo a los demás, tratando de adaptarse al tono en que se está cantando. No sea que pase como en algunas ocasiones, en algunos lugares, que el más duro que se pone a cantar es el que no sabe y desentona a toda la congregación. No debe hacer eso. Más bien desagrada a Dios, aunque diga que lo hace de corazón.
pero lo está haciendo sin entendimiento. Por lo tanto, debe tomar alguna clasecita para que entone mejor y vaya al ritmo y vaya también conforme a la nota en que se está cantando y en el volumen que se está cantando. Y en cuanto a oraciones en la iglesia, antes de pasar aquí cuando dice las oraciones, todo esto de los cantos ya lo hemos leído y escuchado más de alguna vez. Por eso, cada uno de nosotros debe analizarse concerniente a esta palabra y ver cómo usted está actuando frente a eso. Cuando cantamos todos, pues ahí nos acoplamos, cantamos todos ahí al son del que nos está dirigiendo y cantamos y alabamos a Dios, adoramos a Dios, le entregamos nuestra ofrenda de labios y sin querer sobresalir. Eso es importante, no querer ahí hacer una nota distinta, una voz más fuerte, ¿no? Estamos cantando ahí congregacional. Luego él dice, en cuanto a oraciones en la iglesia, se hace en voz alta la oración que se hace el que está dirigiendo el culto al principio, que ora por todos, y el ministro. Pero los hermanos, cuando llegan antes del culto, oran en silencio, oran de corazón, en la mente, a Dios, y no interrumpe a las demás personas que están orando o leyendo la Biblia. Este consejo que nos da aquí el profeta es muy importante, porque nosotros, a diferencia de algunos grupos denominacionales o religiosos, donde el que más fuerte grita, el que más parece que estuviera, entre comillas, tomado por el espíritu, entonces ese parece que es el más espiritual. Pero no, nosotros estamos aprendiendo de estos consejos que vienen de la presencia de Dios. Dios habla por medio de su profeta y Él nos dice que debemos orar así, en la mente, ¿no es cierto?, en silencio, y no interrumpir a las demás personas que están orando o leyendo la Biblia. Ninguno hablando con su vecino. Si desea hablar algo, le hace señal a su vecino y se van afuera y allá hablan. Y después entran o lo invita, le hace la señal. Sale afuera, cuando salen del culto, hablan fuera del templo, fuera del auditorio de la iglesia. Es importante saber todas estas cosas y hacerlas porque todos queremos conocer cómo comportarnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, como creyentes en Cristo, que nos reunimos para adorar a Dios y oír su palabra. La iglesia son los creyentes en Cristo, pero necesitan un lugar donde reunirse. Por eso se llaman también iglesia local. Pero local sin los creyentes no sería una iglesia. Es porque se reúne una parte del cuerpo místico en ese lugar y por eso le han colocado por nombre iglesia también. Pero la iglesia está en todos los países. Hay un orden divino para adorar, para oír la palabra y para cada uno comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí hay 3 puntos muy importantes. Hay un orden divino para adorar. ¿Lo conocemos? Pues ya lo conocemos. O sea, conocemos nosotros que hay un orden divino para adorar. Es más, el mensajero, él nos dejó una enseñanza, un cambio, una reforma en la música. Él hizo una reforma muy importante en la música, un orden en la música, que nosotros debemos aceptarlo. Aunque no lo entendamos o aunque usted no lo entienda, pues tiene que aceptarlo en obediencia, ¿verdad? Y por eso es que ustedes ven todo ese cambio que hubo de instrumentos, cambio en los estilos de música. Nosotros no vamos a ser tan duros y porfiados y vamos a andar, no, es que este canto igual me gusta y yo lo quiero escuchar y lo quiero cantar. Tenemos que nosotros ser nobles, mansos y humildes a la presencia de Dios. Y la palabra, en la palabra está la presencia de Dios. Entonces hay un orden divino para adorar. Tenemos que entender eso. Luego él dice, hay un orden divino para oír la palabra. ¿Cómo entonces tengo que oír la palabra? Ya vimos algunos consejos que él dio. Él dijo,
llegar media hora antes, estar meditando en quietud, en silencio. Si a usted no le gusta eso, pues entonces no tiene que reclamar con el pastor, tiene que reclamar a Dios, porque fue Dios por medio de su profeta el que dijo eso. Entonces usted tiene que entrar en un orden, porque para Dios las cosas de Dios no son a la pinta nuestra, son como Dios quiere que se hagan para que Él las reciba, porque si no usted la puede hacer, pero Dios no lo va a recibir y no le va a tomar en cuenta a usted, y más bien le va a tomar como una irreverencia. Entonces tenemos que entender y aprender que para oír la palabra hay un orden divino, hay un orden para oír la palabra. Tenemos que entender eso. Y para cada uno, comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia, es también una corte, porque ahí están los que han sido hechos por Cristo al limpiarnos de todo pecado con su sangre, han sido hechos, ¿qué? Jueces también. Y juzgarán no solamente al mundo, sino a los ángeles, también en el tiempo correspondiente, en el juicio final. Por consiguiente, hay un orden de culto, tanto en el templo espiritual como cuerpo místico de creyentes, como la iglesia y también como individuo. Volvamos a leer esto. Hay un orden, por consiguiente, hay un orden de culto, tanto en el templo espiritual como cuerpo místico de creyentes, como iglesia y también como individuo. En el orden del culto como individuo, cada uno de nosotros debe vigilar. Usted es su propio atalaya, debe vigilar cómo está el orden del culto en usted como individuo, como un templo de Dios. Por eso, usted ve que de la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, se emiten cánticos de alabanza para nuestro Dios. Y también de cada creyente en Cristo como individuo salen cánticos de alabanza para nuestro Dios. Como Dios obra con su iglesia como cuerpo místico de creyentes, obra con cada individuo como templo espiritual. San Pablo decía, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso tenemos atrio, que es el cuerpo físico, lugar santo, que es nuestro espíritu, y lugar santísimo, que es nuestra alma. Estamos creados por Dios con el diseño del templo celestial y por consiguiente tenemos el diseño del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, en donde hubo sangre del sacrificio, y en nosotros como individuos está también la sangre de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y en la iglesia está la sangre de Cristo también. El Espíritu Santo es la vida de la sangre. En esa forma está la sangre en la iglesia, y en esa forma es que está la sangre de Cristo en cada uno de ustedes, y en mí también. Espero que esto les haya a ustedes ayudado, hermanos, a entender algo muy importante para esta etapa, respecto de la sangre de Cristo. Al estar el Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo la vida de la sangre, ahí está la vida de la sangre. Por consiguiente, la sangre de Cristo está en nosotros y nos limpia, y nos cubre de todo pecado y nos limpia de todo pecado. El orden del culto. Cada individuo tiene el orden del culto a Dios, la oración y las alabanzas a Dios y demás acciones hacia Dios correspondientes al culto, a la adoración a Dios, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, el orden del culto cubre el individuo, cubre la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Entonces, el orden del culto, es muy importante esto que nos dice aquí el profeta,
No es que, bueno, el orden es de la iglesia, el orden de la iglesia, y no es que en esta iglesia son así o en esta iglesia son acá. El orden del culto comienza con cada uno de nosotros. Espero que eso se esté entendiendo. El orden del culto comienza con cada uno de nosotros como individuos. Jesús resucitado como dijo la Escritura. Mensaje del año 2015. Esto es muy importante que nosotros le pongamos atención, lo escuchamos, ahora lo vamos a releer. Aunque Cristo sabía cuándo enviaría el Espíritu Santo, Él no les quiso decir, 50 días después del día de mi resurrección vendrá el Espíritu Santo. Porque hay algunos que tienen la costumbre de que si saben el día, lo dejan todo para ese día. Y después llegan tarde y no saben que hay que llegar a tiempo para estar tranquilo y tener esos momentos de preparación. Si uno llega al culto todo agitado y ya está predicando el ministro, llegó tarde. No va a asimilar todo el mensaje como los que estaban con tiempo meditando y orando. Y luego alabando a Dios, orando a Dios, cantando, porque el devocional es parte del culto de adoración a Dios. O sea, que hay que entrar en comunión con Cristo antes de la predicación. Que Dios nos ayude con esto. Hay que entrar en comunión con Cristo antes de la predicación. Y se entra en esa etapa cuando llega la persona. Se tranquiliza, ora al llegar al culto, al sentarse, y después está en todo el devocional cantando, alabando a Dios y escuchando también los himnos especiales, los cánticos especiales, y acompañando la oración o las oraciones que hacen los ministros y luego la predicación. Voy a leer nuevamente este párrafo, mis hermanos, porque considero que es sumamente importante. Quiero que le demos esta importancia. Amós 3:7 dice que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Apocalipsis 1:1 dice que la revelación de Jesucristo y todo lo que Dios va a hacer en este tiempo final la hace por medio de su ángel. Y el que nos está hablando aquí es el mismo ángel en persona. Y él dice, o sea, hay que entrar en comunión con Cristo antes de la predicación. Y se entra en esa etapa cuando llega la persona. Se tranquiliza, ora al llegar al culto, al sentarse, y después está en todo el devocional cantando, alabando a Dios y escuchando también los himnos especiales, los cánticos especiales, y acompañando la oración o las oraciones que hacen los ministros, y luego la predicación. El orden del culto es importante para estar en comunión con Cristo, todas las veces que venimos al culto. Y después durante la semana también, en los cultos durante la semana que hay, y también en la vida diaria, estar en comunión con Cristo, con nuestra mente y el corazón puesto en Jesucristo nuestro Salvador. Y siempre pensando y esperando nuestra transformación, y esperando la resurrección de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, ya fueran familiares o no, de nuestro tiempo, juntamente con los familiares que partieron en otros tiempos, pertenecientes al cuerpo místico de Cristo. Ellos son nuestra familia, son nuestros hermanos que tienen la promesa de una resurrección en cuerpos eternos, jóvenes, inmortales, glorificados, como el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. En el mensaje Los Bienaventurados del año 1990, el mensajero dice, nosotros vamos a estar siempre aprovechando bien el tiempo y aprovechando el día o los días que nos reunimos para escuchar la palabra. Y no llegando tarde, porque no conviene, sino llegando bien, llegando a tiempo para adorar a Dios
y para recibir su palabra. En el mensaje La gran voz como de trompeta en el día del Señor, del año 1991, el mensajero dice: para escuchar el mensaje, esa gran voz de trompeta en el día del Señor, se requiere estar en ese espíritu teofánico, escuchando esa gran voz, porque es una voz celestial. Y solamente los que tienen espíritu teofánico pueden estar en el espíritu, en ese espíritu teofánico. Cuando nos reunimos para escuchar la palabra, que es la gran voz de trompeta, o sea, voz como de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, estamos conectados con nuestro espíritu teofánico. Y por eso se requiere que cada hijo de Dios, cuando viene a escuchar la palabra, llegue con reverencia y esté meditando en las cosas de Dios y en la palabra de Dios que ya ha escuchado. Él da un consejo aquí. Dice que cuando venimos a escuchar la palabra, tenemos que llegar con reverencia. Pues si no sabe bien lo que es reverencia, averígüelo, léalo, busque. ¿Qué incluye la reverencia? Llegue con reverencia. Luego dice, y esté meditando en las cosas de Dios, en la palabra de Dios que ya ha escuchado. Y así, cuando escucha el mensaje para esa ocasión, ya su espíritu teofánico está conectado con usted. Y esa palabra pasa al espíritu teofánico. Y de ese espíritu teofánico pasa a usted para que usted la comprenda, la entienda. Porque no es solamente decir que el mensaje es la verdad, sino también entender, comprender ese mensaje, porque es para usted. O sea, no podemos ser fanáticos, no, si yo creo que es la verdad, pero no entendemos nada. No, tenemos que entender. Y si no entiende, pues pídale a Dios que le ayude a entender. Y en estas palabras que escuchamos, de esta actividad en los terrenos de la Gran Carpa Catedral, el mensajero dice: pero mientras estemos aquí en la tierra, Él estará dándonos más y más bendición. Mientras estemos en la tierra, ¿qué nos va a estar dando Dios? Más y más bendición. Más y más promesas siendo materializadas. Más y más conocimiento de su programa. Más y más palabras reveladas. Y nuestro entendimiento siendo abierto para entender todo lo que está en su palabra. Mientras estemos en la tierra, esto es lo que pasa. Dios nos va abriendo el entendimiento, vamos entendiendo el programa, Dios nos va abriendo el cuadro a medida que vamos meditando, escuchando la palabra. Por lo tanto, con reverencia, con temor, recuerden que el hermano Branham dijo que la tercera etapa era tan sagrada que él era reverente a esa tercera etapa. Tenemos que entrar a esa tercera etapa con respeto, con reverencia, con amor a Dios, con dedicación a Él y prepararnos espiritualmente. Es una etapa muy importante para prepararnos para esa tercera etapa y para todo lo que viene de parte de Dios, que son grandes bendiciones en donde la iglesia del Señor Jesucristo va a estar como era en el tiempo de los apóstoles San Pedro, San Pablo y demás apóstoles. Así va a estar. Y todo eso va a cumplirse plenamente en el cumplimiento de la visión de la carpa que Dios le mostró al reverendo William Branham. Mientras tanto, continuamos trabajando, sabiendo que hay algo grande de parte de Dios y que nosotros somos bienaventurados en tener parte en ese programa divino. Yo continuaré también adelante, siempre trabajando con todos ustedes en el programa de Dios. Y cuando todos estemos listos, la promesa es que nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuándo va a ser? Cuando todos estemos listos. La promesa es que nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Mi deseo, mis amados hermanos, es que pronto estemos listos. Y si otros grupos no están listos,
pues nosotros estar listos. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos guiarnos por lo que otros grupos están haciendo o no haciendo. Para eso Dios ha puesto un pastor, un ministro que los guía, ¿verdad? Pone el mensaje. Por otro lado tenemos al apóstol, al misionero, guiándonos, ayudándonos, mostrándonos lo que deberíamos estar haciendo, lo que tenemos que estar haciendo, escuchando esos mensajes que Él nos recomienda, todos esos extractos. Por lo tanto, mis amados hermanos, creo que todos estos meses en que no hemos podido tener cultos normales, de alguna manera tienen que madurarnos, tienen que ayudarnos, tienen que enseñarnos y nosotros amar más lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha provisto de un lugar que por ahora es pequeño, no es grande, pero tenemos que honrar ese lugar que Dios nos ha dado. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Seamos lo más reverente que podamos ser, guardando ese orden del culto, para que podamos nosotros agradar a Dios en todo, estar listos para el momento de nuestra transformación. Los muertos en Cristo pronto van a regresar. Todos los santos que están ahí en la sexta dimensión pronto van a regresar. Y van a regresar con el mensajero. ¿Y qué va a suceder ahí? Nosotros seremos transformados. Que Dios nos ayude y que este repaso que hemos hecho del orden del culto nos ayude también, ahora que vamos a retomar los cultos presenciales a contar del domingo, que Dios se agrade de cada uno de nosotros, que podamos estar a tiempo. El culto de la iglesia comienza a las 10. Usted me dice, pero que si el culto es a las 11 de Puerto Rico. Pues el culto en la iglesia comienza a las 10. Nosotros hacemos la oración, cantamos, adoramos a Dios y luego aprovechamos el tiempo, escuchamos algún mensaje, algún consejo del apóstol o un mensaje del profeta y luego nos conectamos con la transmisión. Y así tenemos el culto internacional. Queremos a Dios agradarlo en todo. Pronto se va a abrir una etapa importante en la Gran Carpa Catedral, y nosotros queremos estar listos, queremos estar preparados para ese momento. Pero eso comienza gradual. En cada uno de nosotros, recuerden, lo leímos, cada uno de nosotros debe estar teniendo ese orden del culto personal. No nos relajemos, sino más bien estemos atentos a esta parte que es muy importante. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos permita entender y comprender todo esto que hemos leído en el día de hoy y que lo asimilemos y que sea de bendición y provecho para cada uno de nosotros. Voy a hacer la oración para cerrar esta parte del estudio y luego darles alguna información. Oremos al Señor. Buen Dios, Padre Celestial, gracias Señor por la bendición que tú nos das de poder estar en este estudio, en donde, Señor, hemos repasado las porciones donde el profeta nos habla del orden del culto. Ayúdanos, Señor, porque queremos hacer todo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, no conforme a nuestra mente o como nos dé la gana o porque yo soy así. No, sino que cada uno de nosotros queremos agradarte en todo, Señor. Queremos que tú te agrades de nosotros y queremos, Señor amado, que tú nos permitas poder ser de bendición a tu programa. Gracias, Señor, por todas estas porciones que hemos oído y leído. Las atesoramos en nuestro corazón y pedimos que tú, Señor, produzcas en nosotros el resultado de esta palabra. Bendícenos, ayúdanos, Señor, bendice a cada miembro de la iglesia, a cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, que tú seas en beneficio de nosotros, en bendición. Queremos todas esas bendiciones
que el mensajero habló, que dijo que mientras estemos aquí en la tierra, tú nos darás más y más bendiciones. Y las queremos, Señor, para nosotros. Ayúdanos a materializar todas esas bendiciones en nuestra vida. Pedimos tus bendiciones para nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, que lo sigas ayudando, Señor, fortaleciendo. Y Señor, te damos gracias porque nuestra comuna ya ha entrado en la fase 3 para poder congregarnos. Lo necesitamos, Señor, anhelamos y extrañamos poder congregarnos como iglesia y así poder seguir con estos cultos presenciales. Ayúdanos, Señor, para que todo sea hecho conforme a tu voluntad, conforme al orden del culto y también conforme a las normativas que las autoridades nos están entregando. Señor, gracias te damos por esta bendición de este repaso, de este estudio que hemos tenido en esta tarde. Bendice a cada familia, cada hogar representado, cada hermano o hermana que ha estado en este estudio. Te rogamos tus bendiciones en el eterno nombre de William, el Rey de Reyes. Amén y amén.